Y a esta hora nos acompaña ya el economista Alberto Acosta Espinosa. Economista, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, darse este tiempo para conversar. Yo quisiera iniciar precisamente con este tema, con lo que está ocurriendo en Palo Quemado. Pudimos ver hoy día una gran cantidad de personas heridas, gente que sangraba, gente que fue atacada, según los comuneros, la Policía Nacional, elementos de las fuerzas del orden enviadas por el gobierno nacional, por el Ministerio del Ambiente, entendemos, para resguardar este proceso de consulta ambiental, pese a que hay una decisión del juez multicompetente, pues esta situación, esta crisis sigue dándose dentro de esta localidad de Palo Quemado en el cantón Sichos. Pues sería importante, economista, tener algunas lecturas suyas respecto de esta lamentable y preocupante situación, en realidad, que además son una serie de hechos que no es la primera vez que los vemos aquí en nuestro país. Rosana, muy buenas noches. Yo empezaría notando que lo que estamos viviendo este rato en el cantón Sichos, en la parroquia de Palo Quemado y Las Pampas, en la provincia de Cotopaxi, es un capítulo más de lo que podríamos definir como el festín minero del siglo XXI. Ecuador vivió un festín petrolero allá por los años 60 y 70. Se parceló particularmente toda la Amazonía ecuatoriana y luego se dio paso a la extracción de petróleo que provocó tremenda destrucción en el nororiente de la Amazonía. Ahora estamos en otro proceso a través del cual se quiere imponer la minería a como dé lugar, literalmente a sangre y fuego. Lo que se vive en Palo Quemado, en Las Pampas, Cantón Sichos, provincia del Cotopaxi, ya se vivió durante el gobierno de Rafael Correa, cuando se impuso la minería en la cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora. Me refiero particularmente al proyecto Mirador, proyecto Fruta del Norte, también en la misma región. Demandó una serie de presiones, una serie de acciones que llevaron, pienso en el caso de Tundaimi, por ejemplo, y otras localidades, a la destrucción del pueblo entero. La iglesia, la escuela, las casas fueron destruidas porque en esa región se instalaron todas las operaciones de la actividad minera en la cordillera del Cóndor. Algo similar se volvió a vivir en el valle de Intag, en la provincia de Imbabura, cuando se impuso la minería con la presencia de más de 400 soldados. Y ese tipo de violencias las vemos también en la provincia de La Suay. La realidad, por ejemplo, de Palo Blanco, ustedes conocen Río Blanco. Conocen muy de Río, Río Blanco, no es Palo Blanco, es Río Blanco, es también dolorosa. Y entonces llegamos a una primera conclusión que para mí es básica y fundamental. La minería no solo que provoca violencia, la violencia no solo es una consecuencia de la minería, sino que la violencia es una condición necesaria para que haya minería. Se tiene que atropellar a las comunidades. Luego se da paso a la destrucción de la naturaleza. Y todo esto en un marco de permanente y constante violación de la Constitución y la ley. Porque yo sostengo, y puedo demostrarlo, que no hay ningún proyecto minero en el Ecuador que sea legal. La minería ilegal la conocemos dónde está, o al menos sabemos dónde está, y el gobierno no hace absolutamente nada para impedirla y para erradicarla. Y la minería considerada como legal tiene un listado de violaciones a la Constitución y a la ley que es enorme. Y yo no entiendo realmente cómo las autoridades siguen empeñadas en imponer a la fuerza con el ejército y la Policía Nacional una consulta ambiental. Una consulta ambiental debe ser libre, de información abierta, de permitir a la gente de obtener todos los datos necesarios a que tomen una decisión. Pero una consulta ambiental impuesta a la fuerza, a mi modo de ver, es otra demostración de ilegalidad.
Pero además, Alberto, hay otras violencias, como es el provocar la división entre los integrantes y miembros de una comunidad. Ahora mismo estamos viendo lo que pasa en Palo Quemado y Las Pampas, ¿no? Tenemos comuneros heridos, violentamente atacados, pero vemos que también existe un sector de la población que de alguna manera apoya a la minería. Sin lugar a dudas, Rosana, las violencias son plurales, no es una sola violencia. No solo hay la violencia que impone el gobierno con la presencia militar y de la policía, a través de la cual, a sangre y fuego, literalmente, trata de imponer la actividad minera en favor de los intereses de una empresa canadiense, en este caso concreto que estamos analizando este rato. Hay otras formas de violencia. Por ejemplo, utilizar inclusive el marco de lo que es el conflicto interno armado, lo que el presidente Noboa llama la guerra contra el narco, para movilizar soldados y policías y comenzar a perseguir a los comuneros como terroristas. Esto es algo que ya solo había dicho. Abrir la puerta a la militarización de la sociedad trae aparejada una cantidad de riesgos enormes que conllevan a la violación sistemática de los derechos humanos. Luego hay otra forma de violencia que es también perversa, permitir que las empresas dividan a las comunidades, dividan a las familias. Eso ya ha sucedido, por ejemplo, en INTA, en Río Blanco, en otros lugares, inclusive lo vivimos durante la campaña de la consulta popular. Estoy pensando en marzo del año 2019 en el cantón Girón, y también se intentó hacer algo similar en el cantón Cuenca, pero el pueblo azuayo, al menos en estos dos cantones, reaccionó de una manera notable, histórica, y dijo no a la minería. No respetar ese mandato popular también es una forma de violencia, y no abrir la puerta a un gran debate nacional para poder conocer cuáles son las ventajas que podría haber y las enormes desventajas de la minería es otra forma de violencia. Hay violencias objetivas, hay violencias subjetivas, y a la postre se violan los territorios, se violan los cuerpos, se Pero violan además, las comunidades, Alberto, se viola la democracia y la verdad misma. Pero además, Alberto, pensando justamente en estas violencias y en esta situación de emergencia, de estado de conflicto armado interno que estamos viviendo, no podemos dejar de preguntarnos que esos elementos de las fuerzas del orden que deberían estar destinados para combatir a la narcodelincuencia, al crimen organizado, por cientos están defendiendo los intereses de una transnacional minera, cuando en el fin de semana último tuvimos una alcaldesa asesinada, 7 personas asesinadas en Santa Elena, un cuencano que regresaba de un matrimonio, de una fiesta de un pariente en la provincia del Oro. En el trayecto recibió un impacto de bala en la cabeza, murió a causa de un intento de asalto, y una gran cantidad de casos y situaciones de este tipo. Pero vemos que los policías, los militares están destinados para otras actividades. Bueno, ese es uno de los temas más dramáticos que estamos viviendo este rato. Eso habría que decirlo con absoluta claridad. Estamos viendo el momento actual como el gobierno, aprovechándose del estado de excepción, de la guerra contra el narcotráfico, el término correcto sería el conflicto interno armado, está movilizando tropas para imponer la minería. Y eso le llama la atención a la gente, eso le indigna a la gente. En lugar de combatir el crimen organizado, se vuelven casi 500 soldados y policías para imponer una consulta. Una consulta impuesta no tiene ningún sentido. Eso es una estafa estructural, sistémica, que hay que rechazarlo de plano. Y luego, si analizamos los proyectos mineros, a mar de ser ilegales, todos los proyectos son ilegales porque no han cumplido la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades indígenas, artículo 57, numeral 7 de la Constitución, no han cumplido la consulta ambiental para el resto de la sociedad, artículo 398, ningún proyecto minero va a cumplir o está cumpliendo la otra disposición fundamental de la Constitución, que establece que más del 50% de los beneficios totales le corresponden al Estado, el artículo 408 de la Constitución. Ningún proyecto, por más promocionado que sea,
cumple con esta disposición. Las bases de ilegalidad de la minería, legal entre comillas, son enormes. Y los vínculos, óigame bien, Rosana, amigos y amigas, los vínculos de la minería ilegal con la minería legal son inocultables, Y a la postre, la minería ilegal está atada, como vimos y conocemos en la provincia de la Suay, con grupos narcotraficantes, con las bandas criminales. No sé si este rato estoy equivocado. Ahí están, por ejemplo, metidos los choneros. Esto es una cuestión que llama la atención. Y alguien dirá, pero economista, hay que combatir la minería ilegal. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no combate el gobierno la minería ilegal? En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, páginas 108, 109, 110, 111 y 112, están ubicadas provincia por provincia, cantón por cantón y parroquia por parroquia, todas las localidades donde hay minería ilegal. Se sabe dónde hay minería ilegal. Si es ilegal, ¿por qué no se combate a la minería ilegal? Porque hay complicidad de las autoridades del gobierno, de este y de los otros gobiernos, con los mineros ilegales. Y porque hay vínculos de la minería, entre comillas, legal, y la realmente ilegal, que no podemos ocultar. Ahora, Alberto, respecto de este manual que fue creado vía acuerdo ministerial para poder avanzar en estas consultas, que además ahí al parecer hay una confusión en la aplicación. Una cosa es la consulta ambiental, otra la consulta previa, libre e informada, pero nos preguntamos si este manual es válido, si es realmente legal la creación de este manual. Recordamos que la Corte Constitucional había planteado que se cree desde la Asamblea Nacional una ley para la implementación de estas consultas, pero lo que tenemos es un manual, como digo, vía acuerdo ministerial, que se ha puesto y que se intenta poner en práctica. Rosana, esa es otra manifestación de las tantas violencias que están presentes en la actividad minera. La Corte fue muy clara en relación justo a este proyecto de minero La Plata, Palo Quemado y Las Pampas. Tiene que haber primero una ley que norme cómo va a funcionar la consulta ambiental. La consulta previa, libre e informada, artículo 57, numeral 7 de la Constitución, es para pueblos y nacionalidades indígenas, para los pueblos afro, para los pueblos montubios. Y esa consulta está claramente vinculada a todo lo que está establecido en los organismos, en los tratados internacionales. Hay toda una nomenclatura, toda una normativa, todo un marco referencial que debe servir de referencia. Inclusive la consulta ambiental para el resto de la sociedad, el ya mencionado artículo 398, tiene parámetros internacionales, tiene que hacerse de buena fe, tiene que entregarse toda la información y tiene que tomarse el tiempo suficiente a que las comunidades puedan, conociendo el tema, tomar una decisión. Eso es fundamental. Lo que se está haciendo ahora es imponer a la fuerza con los militares y con la policía, que tendrían otras tareas si realmente estamos en guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, tendrían que estar en otras tareas, pero no este rato atropellando al pueblo ecuatoriano, porque los comuneros están defendiendo los intereses de todos los habitantes del país. Pero además, Alberto, parecería que no hay ley que valga. Tenemos dictámenes de la Corte Constitucional, tenemos dictámenes judiciales como el reciente de este juez multicompetente de Sichos, de que se suspenda el proceso de consulta ambiental. Con eso deberíamos entender que militares o policías que se encuentren en la localidad simplemente deberían retirarse, pero vemos que pese a esta decisión judicial, hoy ha habido una serie de enfrentamientos. Lo ha denunciado la CONAIE, la policía lo ha negado, lo ha denunciado, el Frente Nacional Antiminero, la policía lo ha negado, pero vemos además intenciones de avanzar pese incluso a la decisión vía consulta popular de los habitantes de las distintas localidades. Es el caso aquí en la provincia de la Suay, caso Quimsacocha, caso concreto Quimsacocha, el pronunciamiento de Cuenca con más del 80%, pero aún así hay permanentemente una incertidumbre
insistencia, una necesidad de vulnerar estas decisiones y avanzar a costa de todo con estas actividades y con estos proyectos. Aquí nos preguntamos, Mire, Alberto, Rosana, ¿la necesidad económica realmente nos debe llevar a situaciones de esta naturaleza? Porque eso es lo que nos plantean, ¿no? Y recordamos en ese momento, si estamos sentados Rosana, ahí en una montaña de tenemos, oro, ¿por qué vamos a seguirnos muriendo de hambre? tenemos varios elementos en esa reflexión que me parece tremendamente valiosa. El primero, dentro de este marco de violencias con las cuales se respeta la institucionalidad jurídica y se afecta a la seguridad jurídica del país, no se respetan los resultados de las consultas populares de Girón, que conocemos muy bien, marzo del año 2019. La consulta popular de Cuenca, febrero del año 2021. Inclusive la consulta popular del Distrito Metropolitano de Quito del 24 de agosto no está siendo respetada porque se quiere imponer la minería. Ahí se intentó avanzar en una consulta ambiental, pero tuvieron que retirarse. Pero hay la intención. Yo anotaría, además de todo lo mencionado, el deseo abierto de no cumplir con el mandato popular del pueblo cuando dijo el mismo 24 de agosto del año pasado que no se explote más el petróleo en el Iteté, en el Yasuní, y que se desarmen los equipos. Hay todo un afán que impulsa lo que yo diría esta oligarquía extractivista, petroleras, mineras, gobiernos, incluso grandes cámaras de la producción, los grandes medios de comunicación, en ocasiones también sindicatos de trabajadores vinculados con estas actividades que impulsan la ruptura del orden constitucional, el irrespeto de la ley. En ese escenario creo que hay que en primer lugar tener eso claro. Luego analicemos el tema económico, me parece muy bien, pero primero está la Constitución y la ley, segundo lo económico. Y yo podría demostrar que no hay un solo proyecto minero que sea útil y rentable para el país. Ningún proyecto minero, ya lo mencioné, cumple con el artículo 408 de la Constitución que dice que más del 50% de los beneficios, de las utilidades, de las ganancias, deben ir al Estado ecuatoriano. Y luego tenemos un problema muy grave, que podemos este rato tener cifras espectaculares de exportaciones de minerales. Se habla de más de 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto le queda al Estado ecuatoriano de eso, de los 3.000 millones de dólares? Se estima que puede haber en 30 años, a partir de la explotación de los 7 grandes proyectos estratégicos, ingresos totales para los próximos 30 años de más o menos 176.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el ingreso que se calcula? Todas cifras oficiales para el Estado, 27.000 millones de dólares, 20%. O sea que no se va a alcanzar lo que manda la Constitución, artículo 408, más de la mitad de los beneficios para el Estado. ¿Y qué significan 27.000 millones de dólares en 30 años? Ingresos anuales de 900 millones de dólares. Alguien dirá, es una cantidad importante. Eso es lo que se destina al mes para pagar a los servidores públicos. Pero aquí viene un primer punto que es fundamental, entre otros que podríamos analizar. Para lograr esa explotación de 176.000 millones de dólares, hay que movilizar material que puede estar en el orden de los 5.000, 6.000 millones de toneladas de material, porque el oro, el cobre, el molibdeno, la plata no están en lingotes, hay que mover mucho material y luego hay que procesar ese material. Quedan como 5.000, 6.000 millones de toneladas de material. Solo para monitorear ese material por tonelada se calcula poco menos de $3. $3 por 5.000 millones de dólares, desapareció más de la mitad del beneficio para el Estado ecuatoriano. Si damos paso a la reparación y ponemos $10 por tonelada, nos quedamos endeudados. Pero como eso no se va a hacer, ¿qué es lo que va a quedar? Territorios destruidos, territorios en los cuales no solo durante el tiempo que explote la mina, la empresa transnacional, puede haber afectaciones, sino después. Hay lo que se conoce como las escombreras, en donde se depositan todos los desechos sólidos, que son miles de millones de toneladas, que quedan ahí al ambiente. En el subsuelo ese material es inerte, no pasa absolutamente nada, pero en el contacto
con el agua, con el oxígeno, se provoca lo que se conoce el drenaje ácido de mina, que puede durar no 10 años, 20, 30, cientos de años. Hay casos en el mundo en donde eso sucede. En nuestro país, un país pequeño, con enorme biodiversidad, con comunidades que viven de la agricultura, de la ganadería, vamos a tolerar eso. Luego hay otro problema adicional, las relaveras, donde quedan los desechos tóxicos, los líquidos, que es un cóctel de venenos impresionante. Tienen que ser protegidos por décadas. En el caso de Mirador se va a construir la represa más alta del mundo. La empresa se irá en 30 años. Se puede ir antes de terminar porque muchas de estas empresas afincadas en paraísos fiscales tienen la costumbre de quebrar para no asumir responsabilidad alguna, y nos tocará a nosotros cuidar esas relaveras de por vida. Y ese es el caso también de Sichos, de Palo Quemado y Las Pampas. Tiene que protegerse el agua para la provincia de Santo Domingo, para la provincia de Los Ríos, para la provincia de Guayas. ¿Qué pasa si va a haber una ruptura de esa relavera? No pensemos en términos tan dramáticos, cosa que sabe suceder con mucha frecuencia. Pensemos solo en el drenaje ácido de mina, la contaminación para las plantaciones bananeras, plantaciones de cacao, de café y tantos otros productos de la costa ecuatoriana. Alguna vez deberíamos trabajar con un criterio de responsabilidad histórica, y es por eso fundamental apoyar este proceso de resistencia que se vive en la provincia de Cotopaxi. Bueno, economista, quizás saliéndonos un poquito del tema minero, pero insistiendo en el tema de la seguridad con relación a la consulta popular, ¿cuáles son sus lecturas? Rosana, si me permites, me gustaría un ratito hablar de la importancia de reflexionar sobre estos asuntos. Por supuesto. Yo quisiera transmitir rápidamente a quienes nos están escuchando los riesgos del gigantismo megaminero. En la provincia de Zamora, en la cordillera del Cóndor, donde hay grandes afectaciones porque está cambiando el clima y las lluvias son más frecuentes y las precipitaciones son mucho más abundantes, se va a explotar el cobre durante 30 años. Inicialmente se planteó que se iban a extraer al día 60,000 toneladas de material. No todo es cobre, parte se queda. ¿Qué es lo que se queda? Se quedan más o menos 500 millones de metros cúbicos de lodos contaminados después de 30 años en las relaveras. Esto representa, para tener una idea de magnitud, 3 volúmenes del lago San Pablo, 3 lagos San Pablos de la provincia de Imbabura. Van a quedar como 440 millones de desechos sólidos, 5 veces el panecillo de la ciudad de Quito. Ahora se le ha autorizado a esta empresa sin un nuevo estudio de impacto ambiental y sin consulta a las comunidades a las que se les expulsó, que extraigan 140,000 toneladas de material al día. Esto va a representar 7 veces el volumen del lago San Pablo y 11 veces el volumen del panecillo. Yo creo que son cosas que tenemos que analizar. Y esa empresa que saque este rato 60,000 toneladas al día consume 21 millones de litros de agua, 250 litros por segundo. Agua que va a quedar contaminada. Esta es la realidad de la minería. Yo le invito a la gente a que reflexione. No es que estamos apoyando la minería ilegal, que combatan a la minería ilegal, pero que no traten de engañar a la gente diciendo que la minería va a resolver los problemas económicos. La minería en términos económicos es una gran estafa. Bueno, economista, realmente son datos muy, muy preocupantes y que deben llamarnos a la conciencia de todos, de todas las ecuatorianas. Y quizás ya, porque tenemos apenas un minutito, una lectura final respecto de la consulta popular. ¿Hay que decirle sí o hay que decirle no? ¿Cuánto va a aportar las preguntas de esta consulta popular? Hablábamos del tema de la seguridad, quizás la generación de empleo con esto de la contratación por horas. Bueno, en primer lugar, la consulta popular no está pensada en resolver los problemas del país. La consulta popular del presidente Daniel Noboa está pensada en fortalecer su reelección presidencial en la primera vuelta y luego sería la segunda vuelta el día 9 de febrero del año 2025. Ese es el gran objetivo. Luego podemos analizar cada una de las preguntas. Todas las preguntas de la consulta popular
sea cual sea el resultado, luego van a ser procesadas en la Asamblea Nacional. Todas, porque es una cuestión de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, una reforma de la ley de extinción de dominio, son cuestiones que pueden hacerse en la Asamblea Nacional. Y las otras 4 preguntas, al menos 2, son profundamente envenenadas. Esa de volver a los tribunales internacionales de arbitraje, abriendo la puerta a los tratados bilaterales de inversión. ¿Qué es lo que va a hacer? Darle una sobreprotección a las empresas mineras, por ejemplo. No es que hay una cuestión aislada, no es de una coincidencia, está claramente pensada. Imponer la minería a sangre fuego y proteger a las empresas mineras con los tribunales internacionales de arbitraje, con estos tratados bilaterales de inversión. Y la otra pregunta, la que tiene que ver con la flexibilización laboral, lo que va a buscar es la precarización del trabajo. Y ya lo vivimos, teníamos flexibilización laboral, ningún contrato a plazo fijo, trabajos por hora, lo que llamábamos la tercerización. ¿Se resolvió el tema del empleo? No, no se resolvió el tema del desempleo. Esta es la triste realidad. Son preguntas que el presidente quiere imponer porque está pensando, 1, en su reelección, y 2, en profundizar la militarización de la sociedad, y 2, la neoliberalización de la economía y de la sociedad. En ese contexto, desde mi perspectiva, yo voy a impulsar y voy a votar no masivamente. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado y haber compartido sus criterios. Para mí es del gusto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ha sido el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, analista económico. Son las 19:42. Antena 1 Radio Video.